¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Bienvenidos al canal. Acá quien les habla, Klaus Rodríguez. Hoy quería compartir con ustedes lo que yo considero que es la materia más importante de todo el derecho, de todas las instancias, de todos los fueros, que es la medida cautelar. La medida cautelar es la materia más importante de todo el derecho, especialmente en lo penal, porque ahí se trabaja con la materia prima más importante después de la vida y la salud, que es la libertad de la gente. No obstante, en lo civil no nos quedamos atrás, nos referimos al patrimonio. La medida cautelar implica para mi gusto un 70% del juicio, si no es el 100%. Puede ser más importante que la propia sentencia inclusive, ¿sí? Dependiendo de qué beneficio o qué perjuicio logremos, obtengamos. Significa básicamente que el juez adopta una medida para efectivizar en los hechos su sentencia, para que su sentencia pueda materializarse en los hechos. Me refiero al sentido práctico, que no quede solamente en el papel, en la teoría, sino que efectivamente se pueda cumplir, que no se frustre la justicia. Su fundamento se basa en la mora judicial, porque desde que inicia la demanda hasta que termina, en el trayecto pueden acontecer muchas cosas que hagan disminuir la capacidad patrimonial del eventual perdedor. Los requisitos según el 693 son eh, verosimilitud del derecho, pero dice acreditar la verosimilitud del derecho. Acreditar prima facie, dice, eso significa a simple vista. Es una cuestión de derecho, no es una cuestión de hecho. No es un hecho que tengamos que acreditar con pruebas, es una cuestión de derecho. Ya vamos a ver. El inciso B dice urgencia o peligro, que para mi gusto son la misma cosa. Cascopagano hace una diferencia entre ambos, pero yo creo que el legislador se refiere a lo mismo, porque cuando hablamos de peligro, hablamos de un acontecimiento eventual incierto que queremos evitar que pase. Y como es incierto, puede ocurrir en cualquier momento. Y por eso nos apuramos. Eso es urgencia. Entonces, en cuanto al inciso C, contra cautela, que básicamente es una fianza que ofrecemos al juzgado como canje a cambio de la medida cautelar, ¿sí? Entonces, verosimilitud del derecho. Verosimilitud implica el alto grado de posibilidad de que obtengamos una sentencia favorable. Acreditar, demostrar el alto grado de posibilidad de obtener una sentencia en sentido favorable, ¿sí? Como dice acreditar, bueno, yo creo que el legislador quiere decir convencer. Significa persuadir. Acá entra el toque mágico del abogado, su capacidad de persuasión, de convencimiento. Acá entra su bagaje, su solvencia. Significa influenciar en el ánimo del juez y convencerle y que él crea que efectivamente hay un alto grado de posibilidad de que obtengamos una sentencia en sentido favorable. Por eso implica inclinar la balanza de la justicia un cierto grado, 70-30. No digo 50-50 porque eso implica que cualquiera puede ganar y cualquiera puede perder. Y eso no es verosimilitud. Eso es lo contrario a verosimilitud. La norma dice que eso no implica prejuzgamiento. No obstante, es algo parecido a eso. ¿Sí? Entonces, significa que de nuestro escrito el juez pueda efectivamente constatar fácilmente que corresponde el dictado de la medida cautelar, porque no se le escucha a la contraparte. Por eso la verosimilitud. Prima facie significa simple vista. De una ojeada ya, o sea, nuestro escrito tiene que ser coherente, claro, breve, conciso. Bueno, en cuanto a la urgencia, es algo similar. Significa intentar convencerle al juez del por qué no solamente corresponde que dicte la medida cautelar, sino que lo haga ahora y no después. Por ejemplo, el demandado ya está disponiendo de sus bienes de tal modo que ella se quiera precaver o precautelar, blindar de los efectos de la sentencia que puede salir en su contra. Burlar la justicia, ¿ok? En eso se basa la urgencia, de que el eventual perjudicado ya se está muniendo, ya está precaviendo los efectos de la sentencia. En cuanto al inciso C, la contracautela. Bueno, esta es una garantía que le ofrecemos al juzgado. El juzgado no va a exigir contracautela, solamente se va a limitar a aceptar o no lo que le ofrecemos. Porque si exige, básicamente no está dando luz, no está ayudando. O sea, ahí rige el principio dispositivo. El engranaje de la justicia en lo civil se mueve en la medida en que nosotros activamos. Bueno,
tiene que haber una coherencia entre la medida que solicitamos y la caución que ofrecemos. Es más, para acreditar o para asegurar el cumplimiento de este requisito, la caución que ofrecemos tiene que ser de mayor calibre que la medida que pedimos. No podemos pedir, por ejemplo, un secuestro y ofrecer una caución juratoria, porque en este caso el secuestro es la medida cautelar más gravosa de entre todas las medidas que existen. Y por el otro lado tenemos la caución juratoria que estamos ofreciendo, que no asegura nada. Eso es superfluo, baladí, místico, fantasioso. Ah, es más, no se usa la caución juratoria. Eso es protocolar. En fin, sin embargo, por el contrario, si ofrecemos una medida o una caución de grueso calibre como una caución real de un inmueble agrícola, que fácilmente un inmueble de esa clase ronda $500,000. Con una caución real de ese calibre difícilmente no haya un eventual perjuicio que no podamos cubrir, porque de eso se trata, darle al juez la tranquilidad, la garantía de que con lo que estamos proponiendo nos vamos a hacer daño si efectivamente ocurre un perjuicio injusto a la contraparte por la medida que él decretó a nuestro pedido. ¿Sí? Bueno, la medida cautelar, para mi gusto, según el legislador, es mantener el mayor tiempo posible. Si bien rige este procedimiento para la obtención de la medida, rige otro procedimiento para su levantamiento. O sea que si tiene que ser difícil que se decrete una medida, más difícil tiene que ser que se levante. Porque cuando se decreta una medida, no se le escucha a la contraparte. Cuando se apela, se concede sin efecto suspensivo. Eso quiere decir que se cumple la medida hasta que se revoque. Por el contrario, cuando se levanta una medida cautelar y se apela, se concede con efecto suspensivo. Quiere decir que la medida cautelar sigue vigente hasta que se confirme su levantamiento, ¿sí? Su revocación. También cuando se pide el levantamiento de la medida cautelar se corre el traslado. Y cuando se va a resolver se tiene 10 días para resolver desde que se llamó a autos. O sea que efectivamente no hay urgencia en levantar. Según el criterio del legislador, no hay urgencia para levantar una medida cautelar. Porque cuando se decreta desde que se llama a autos, se tiene 24 horas para dictar ese auto interlocutorio y desde que se llama a autos para levantar la medida cautelar se tiene 10